Tiene la palabra el senador Omar Fernández. Muy buenas tardes, presidente, bufete directivo, colegas, senadores y senadoras. En este momento estamos conociendo en este hemiciclo y ante el pueblo dominicano el proyecto de ley de medidas de procrecimiento económico y mitigación de la crisis internacional que viene del Poder Ejecutivo a este Congreso Nacional. Estamos hablando de la reforma fiscal, para que se entienda. Y pararme aquí y decir que absolutamente todo lo que contiene esta propuesta de reforma es negativo sería faltarle a la verdad. Lo cierto es que contiene algunos puntos que tenemos que valorar, que tenemos que reconocer, que son puntos de avance, porque de hecho venimos luchando hace tiempo por algunos de ellos, como son, por ejemplo, la indexación salarial. Como saben, el Código Tributario Dominicano, en su artículo 296, habla de que cada año se tendrá que indexar el salario de los trabajadores, la base imponible, a partir de la cual se empieza a pagar impuestos sobre la renta. Hasta el día de hoy, los dominicanos que tienen un salario de 34,000 pesos en adelante deben pagar impuestos, cuando según la propia ley, si se cumpliera, como no ha sido posible en los últimos 8 años, deberían empezar a pagar impuestos a partir de los 52,000 y tantos de pesos. Bueno, lo que se pretende con este proyecto que llega acá, de alguna manera reconoce la importancia de elevar ese monto. Lo que pasa es que lo eleva de 34,000 pesos a tan solo 39,000 y pico. Es decir, nos dan un chin de indexación. Pero lo que pasa es que el Código Tributario habla de la indexación, no de una parte de la indexación. Y más legisladores seríamos nosotros si aprobamos acá una pieza para legislar a medias, una ley que se aplique a medias y no completa, como las leyes que nacen de este Congreso Nacional. Por eso estaré sometiendo en breve también una modificación para que sea leída y finalmente votada y sea sometida a la consideración de los senadores. También es importante reconocer un paso de avance en este proyecto que llega del Poder Ejecutivo a este Congreso Nacional. Y estamos hablando de los impuestos a los anticipos. Bueno, el mismo contempla la eliminación de los anticipos para la microempresa. Y debo reconocer acá que eso es positivo, que eso hay que valorarlo y habría que votar que sí de inmediato por ese punto específico. Sin embargo, hemos entendido que los emprendedores en República Dominicana, cuando logran finalmente pasar esa barrera de convertirse de micro a pequeños empresarios, es cuando arranca la cosa, es cuando se pone difícil. Y por eso venimos planteando desde que fui diputado de la República el que esto sea considerado no solo para los micros, sino también para los pequeños empresarios y en el caso de los medianos empresarios, que ya tienen otro nivel de capacidad y de solvencia, reducirle al 50% y dividírselo en 5 pagos de 20% cada pago. Eso entendemos que será lo justo para los emprendedores dominicanos, para los comerciantes dominicanos que apuestan a nuestro país, generan riqueza, generan empleos y apuestan a la República Dominicana. También estaremos sometiendo en un momento esa modificación al proyecto de ley. Hay que reconocer otro punto de avance, el impuesto a las hipotecas. Un impuesto realmente anacrónico, casi 100 años tenía ese impuesto y ha quedado evidenciado no solo lo poco que representaba para las arcas del Estado, sino cuánto desincentiva el que una pareja joven, recién casada o simplemente una persona que quiera adquirir un inmueble, bueno, pues además de los intereses que debe pagar por el préstamo, imagínese usted que también tiene que pagar unos impuestos. Por supuesto que le complica mucho más la cosa para hacerse de un inmueble. Otro punto de avance, reconozco, que es el impuesto a la sucesión, los impuestos sucesorales. Caramba, yo creo que la gente merece, si quiere heredar en vida, el que no se le cobre por un impuesto que pueda heredar, por algo que pueda heredar, disculpen, de sus padres que quieran pensar en un hijo o en una hija para que tenga mejor suerte en esta vida. Sin embargo, también habría que decir, intentando ser lo más equilibrado posible, que hay puntos que no son tan luminosos. Y allí hablo, por ejemplo, de los impuestos a los cheques y transferencias bancarias, del punto 15 al punto 20. Y es que me parece, sinceramente, que lejos de incentivar la digitalización y la formalidad, es casi como una especie de llamado a la gente a que vuelva al efectivo, a que vuelva a las transacciones informales y que no utilice ese método porque simplemente les termina saliendo mucho más caro. Y también
observaba el incremento de $174 por tonelada métrica del GLP, gas licuado de petróleo. Para que la gente entienda, ese es el gas que se utiliza en República Dominicana para cocinar. Es el que se utiliza para prender la estufa. El precio que tiene hoy es de aproximadamente 137 pesos. Y lo que significarían esos $174 es un incremento aproximado de 21 pesos por galón, que llevaría entonces el precio del galón de GLP, de ese gas que se utiliza para cocinar, a casi 160 pesos. Ahora hemos hablado de algunos puntos concretos positivos, otros no tan luminosos, pero lo realmente preocupante es algo de lo que no se ha hablado tanto, y es de que ciertamente habrá un sacrificio por parte del gobierno, por parte de la gente, mejor dicho, más no del gobierno. Y es que cuando vemos informaciones y estadísticas publicadas por el propio gobierno, notamos que, caramba, ha habido un incremento de más de 3.000 millones solo en nómina mensual desde que inició el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, y solo en mayo, es decir, en medio de la situación, en medio de la crisis, un aumento de más de 3.500 millones de pesos. Ese monto, si lo multiplicamos por 12 meses, que da un año, sería aproximadamente 40.000 millones de pesos. Precisamente el monto que se pretende recaudar con esta reforma que se empezaría a aplicar si se termina aprobando en este Congreso dentro de poco tiempo. Y entonces hay uno como que se pregunta, porque viendo que de repente el precio del barril de petróleo ha disminuido, y es una noticia halagüeña, a $76 el barril de petróleo, entonces uno como que se podría preguntar y hasta cuestionar si finalmente este monto de ser recaudado, 40.000 millones de pesos, sería destinado al tema de los combustibles o si sería, ya que vemos que es el mismo monto, para aumento de la nómina. Más de 1.100 millones de pesos solo en viáticos y dietas desde que inició el conflicto, lo que nos deja una lamentable reflexión de que parecería que el sacrificio es para todos, excepto para el gobierno, quien, dicho sea de paso, no genera riquezas, sino que en realidad opera con el dinero de la gente. La proyección que tiene el presupuesto general del Estado para este año 2026 es el incremento de aproximadamente 33.000 empleos públicos. Si tomamos como punto de base los 773.000 empleos públicos que tenemos actualmente, es probable que si hacemos el cálculo nos daríamos cuenta que quizás para fin de año, para diciembre de este año, estemos rompiendo un récord histórico y le estemos anunciando a este pueblo que por primera vez en la historia este gobierno del PRM habrá incrementado y habrá llevado la nómina pública a 800.000 empleos. Y ese sí que es un dato realmente vergonzoso. Muchas gracias. Gracias. Sí, le estaré llevando la modificación en breve, presidente. ¿Perdón? Estaré presentando modificaciones en breve aquí, o la leo yo desde acá, si le parece, para que sean ponderadas. ¿Usted tiene un proyecto de modificación? Sí. Oh, pues debe presentarlo, senador. Sí, a ver, ¿las presento allá abajo y las leo aquí también, o cómo? Sí, las leo de acá, perfecto. Lee lectura. Gracias, presidente. Aquí las tengo. Propuesta de modificación al proyecto de ley de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional. Artículo 10. Se modifica el artículo 296 del Código Tributario establecido a través de la ley número 1192 y sus modificaciones para que en lo adelante se lea de la siguiente manera. Artículo 296. Tasa del impuesto de las personas físicas. A partir del ejercicio fiscal 2027, las personas naturales residentes o domiciliadas en el país pagarán sobre la renta neta gravable del ejercicio fiscal las sumas que resulten de aplicar en forma progresiva la siguiente escala. Rentas hasta los 624.168 pesos quedan exentas. Rentas desde 624.168 con un centavo hasta 936.264 pesos, 15% del excedente de 624.168 pesos. Rentas desde 936.264 pesos con un centavo hasta 1.300.356 pesos, 30.750 pesos más del 20% del excedente de 936.000 pesos, 264.1, un centavo. Rentas desde 1.300.356 pesos con un centavo hasta 4.800.000,
será 75.750 pesos más el 25% del excedente de 1.300.356 pesos con un centavo. Y finalmente, rentas desde 4.800.000 con un centavo en adelante, 1.048.250 pesos más el 27% del excedente de 4.800.000 pesos con un centavo. Párrafo 1. La escala establecida será ajustada anualmente por la inflación acumulada correspondiente al año inmediatamente anterior, según las cifras publicadas por el Banco Central de la República Dominicana. Esa es la primera propuesta de dos, en lo que tiene que ver con llevar la indexación de los salarios de los trabajadores, no como pretende este proyecto de ley, sino como manda la ley, como manda el Código Tributario, hasta los 52.000 pesos, que es lo de justicia. La segunda propuesta es el artículo 23. Se modifica el artículo 314 del Código Tributario de la República Dominicana, establecido a través de la Ley número 1192 y sus modificaciones, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera. Artículo 314. Pago de anticipos. Aquellos contribuyentes que fueren personas jurídicas y entidades clasificadas como grandes empresas, cuya tasa efectiva de tributación sea menor o igual a 1.5%, pagarán sus anticipos correspondientes sobre la base de 12 cuotas mensuales iguales, resultantes de aplicar el 1.5% a los ingresos brutos declarados en el año fiscal anterior. Aquellos cuya tasa efectiva de tributación sea mayor que 1.5%, pagarán mensualmente como anticipo la 12ª parte del impuesto liquidado en su declaración anterior. Artículo 23, párrafo 1. En el caso de las personas jurídicas y entidades clasificadas como grandes empresas, cuyos ingresos provienen de comisiones o de márgenes de comercialización regulados por el Estado, la base para calcular los anticipos será la del total de sus ingresos brutos generados por esas comisiones o por los márgenes establecidos por las autoridades competentes. De igual manera, si se tratase de intermediarios dedicados exclusivamente a las ventas de bienes de terceros, pagarán el anticipo del 1.5% establecido en la parte capital del presente artículo, calculado sobre el total de sus ingresos provenientes de las comisiones que obtengan en la mencionada actividad. Artículo 23, párrafo 2. En el caso de las personas jurídicas, entidades y negocios de único dueño clasificados como medianas, así como las personas físicas y sucesiones indivisas, pagarán los anticipos sobre la base del 50% del impuesto liquidado en su ejercicio anterior y pagados en los meses y porcentajes siguientes. Sexto mes, 20%. Octavo mes, 20%, décimo mes, 20%, onceavo mes, 20% y 12º mes, 20%. Artículo 23, párrafo 3. En el caso de las personas jurídicas y negocios de único dueño clasificados como microempresas y pequeñas empresas, quedan exentas del pago de anticipos. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Vamos a someter a votación las modificaciones presentadas por el senador Omar Fernández. ¿Seguimos con problemas en el sistema? Pues vamos a hacerlo levantando la mano. Los que estén de acuerdo con la modificación que presenta Omar Fernández, que levanten la mano. Cuente. Rechazado 3 de 29.